Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto volverte a saludar. Agradezco a los que siguen estos estudios. Los que no, sean bienvenidos, seas mujer o seas hombre, seas adolescente, seas una persona mayor. Le doy gracias a Dios por tu vida. Y bueno, lo primero que hacemos siempre es hacer una oración breve. Te voy a pedir que por favor me ayudes a orar para que este estudio, pues Dios sabe que con buena intención, pero que el Espíritu de Dios nos acompañe. Oremos. Cerremos nuestros ojos, nuestro buen Dios y Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad. Una vez más, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu gobierne mi boca, Señor, y que las palabras que digamos aquí sean para edificación. Bendice también al receptor, Señor, para que abra su corazón y su mente a ti, Señor. Que tú seas el que nos redarguya, nos edifique, nos guíe y bendice a la familia de la persona que esté escuchando, Señor. Bendice su vida, permítele caminar contigo cada día, Padre. Gracias en todo, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, el día de hoy quiero compartirte un estudio más de la quinta serie. Y bueno, quiero, aunque suene repetitiva para los que ya me escuchan, pues sí, es necesario decir cuál es el propósito de estos estudios, a quién va dirigido y dónde estamos. ¿Ok? Entonces, la quinta serie que se llama La unidad en el espíritu y el tema es el tema 3, es Vivamos como a Dios le agrada. En esta ocasión, a diferencia del estudio anterior, que seguimos en la serie 5, estábamos estudiando Éfeso. Si tienes duda, pues es importante que veas este estudio anterior porque seguimos hablando de la unidad en el espíritu y en esta ocasión te digo, vivamos como a Dios le agrada, el otro es seamos luz. Vamos a decir nuevamente que aunque, insisto, que aunque es dirigido a las mujeres, no es limitativo y que se revisan varias versiones. Eso es importante para abrir nuestro entendimiento, porque a veces la traducción es más fácil en una traducción, en una versión que en otra, porque nuestro lenguaje es muy rico y a veces el lenguaje que utilizan en el español es un lenguaje antiguo y el cual ya no está en uso y por eso no, a veces no entendemos muy bien el mensaje. No se pretende hacer proselitismo. El enfoque principal es estudiar la Biblia y más no discutir ni propagar doctrinas. ¿Ok? Que quede claro eso, es importante para mí y para ti también. Entonces, las cuatro series anteriores se llamaban serie de estudios virtuales mujeres. El segundo serie era Nueva Vida en Cristo. El tercero es Sin esfuerzo no hay premio. Y la cuarta, No desistas en seguir a Dios. Esta es la quinta serie y cada serie son 10 estudios. ¿Ok? Es importante que lo sepas, que lo conozcas. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a estudiar Tesalonicenses y quiero ubicar, contextualizar de qué se trata. ¿Te acuerdas que en el estudio anterior vimos Éfeso? Ahora vemos, esto es el segundo viaje de Pablo, vemos cómo hace el recorrido de aquí hacia a- aquí Berea, Tesalónica, Berea, Atenas. Y bueno, un referente para poder entender qué es lo que estaba sucediendo o cómo llega Pablo Pablo y Silas a lo que es Tesalónica. Nosotros podemos ubicar en nuestra Biblia Hechos 17. Si tú abres la Biblia, te voy a pedir que lo hagas y ves cómo Pablo y Silas, ¿no? Pasan por aquí. Pablo y Silas, y tú lees el Hechos 17, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Esto es Hechos 17:1. Entonces, normalmente Pablo iba a las sinagogas y evidentemente en las sinagogas estaban los judíos, ¿no? Entonces lo que él estaba haciendo era romper con las tradiciones y costumbres de algunos judíos que al esparcirse, algunos no aceptaban la venida de Jesucristo o no lo veían como tal. Entonces, al mezclarse con otras personas que no tienen nada que ver con sus creencias, evidentemente ellos adoptaban costumbres y tradiciones que no tenían nada que ver con sus creencias. Si tú sigues leyendo, no lo vamos a leer, es muy, muy, muy amplio. Habla a partir del versículo 10 dice Pablo y Silas en Berea, y vemos Berea, ¿ok? Y luego hasta el 16 dice Pablo y Silas en Atenas, donde en Atenas el famoso discurso de Pablo, que hablaba de ese Dios al que no conoces, pero su función principal que él
nos da a entender en Hechos 17 era que predicaba el evangelio al pueblo judío y a los gentiles. Su enfoque principal era no nada más a los judíos, sino a los gentiles. En Hechos 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. O sea, su función era anunciar el evangelio. Después de que anuncia el evangelio, le dice Timoteo, porque había un alboroto, dice aquí, porque imagínense, pues estaban dominados por los romanos. Entonces venía Pablo y les hablaba de ese Jesucristo, pues algunos sí lo aceptaban, pero otros no lo aceptaban, porque entonces lo que decían eran que estaban predicando otro rey diferente al rey romano, ¿no? Entonces, algunos creyeron, dice el 17:4, y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas. Entonces, dice el 5, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, a partir de aquí, nosotros vemos este pueblo que estaba resistiendo al evangelio de Cristo y por lo tanto había mucho alboroto, había mucha persecución, porque cuando tú y yo estamos en un lugar, y si lo quieres comparar a nuestros días, a veces nosotros también como cristianos somos perseguidos. Hay una persecución, quizás diferente a como la vivían en esa época los creyentes, los judíos convertidos y los nuevos creyentes, porque pues los tiempos las costumbres son distintas. Sin embargo, me parece que también nosotros estamos de alguna manera en esta misma dinámica. Y bueno, como contexto general, tenemos que entender que la carta de Primera Timoteo, que es nuestro, digamos, donde vamos a estudiar, se divide en dos. La primera, Timoteo del 1 al 3, que habla o celebra la fidelidad de los tesalonicenses, porque a pesar de todo, era un reto seguir creciendo como seguidores de Jesús. Si tú y yo no tenemos persecución en el sentido espiritual, si no está siendo un reto en tu vida seguir a Jesús, quiere decir que a lo mejor te estás amoldando mucho a este mundo y pues nada más prestarle tantita atención a nuestras vidas. Porque permítanme decirles que cuando tú y yo seguimos a Jesús, normalmente somos o tenemos una luz distinta o hacemos cosas diferentes. Entonces, en la carta hay tres oraciones principales. La primera es acción de gracias, porque eh, habla de cómo dejaban los ídolos y se iban en el proceso de la conversión, ¿no? Entonces, Pablo le reconocía ese esfuerzo. En la segunda oración es la oración de transición, una oración por resistencia en las pruebas, santidad y esperanza. Cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, entramos en un proceso de santidad. Algunos tardan menos, otros tardan más, otros son maduros, otros son inmaduros. Sin embargo, estamos en una dinámica en donde si tú y yo nos tomamos de la mano de Dios, de la mano de Jesús, pues nosotros podemos seguir convirtiéndonos. Es un proceso, les he dicho varias veces que es un proceso. Y en tercer punto, o tercer lugar, la oración final, que es una oración de esperanza, para que Dios mantenga a los santos en su santidad. Entonces, seguir a Jesús produce una manera de vivir santa y contracultural, es decir, nosotros nos conflictuamos con la gente que nos rodea, llámense vecinos, conocidos, porque nuestra manera de vivir, nuestra forma de pensar es diferente, ya no podemos pensar de la misma manera. La forma de respuesta o la capacidad de respuesta es la responsabilidad, es decir, cuando tú y yo somos responsables con lo que creemos. Entonces, nuestra respuesta, en lugar de ser odio, enojo, gritería, chismes, es una respuesta de amor, o sea, en amor. Y responder en amor también es un proceso. Si tú y yo nos damos cuenta de la vida cotidiana, de día a día, pues hay cosas o hay formas o hay maneras
que nosotros nos podemos violentar, porque a lo mejor el vecino, el amigo, los compañeros de trabajo, pues por supuesto que a veces no conocen a Dios y pues la forma en cómo se comportan pues es inadecuada, pero la forma correcta de respuesta, la mentalidad tuya y mía tiene que ser una respuesta de amor, de servicio, con gracia y generosidad, motivada por la esperanza en el reino de Jesús. Acuérdate que nuestra mirada tiene que estar en la vida eterna, en alcanzar la vida eterna. Y si tú y yo quitamos la mirada, entonces es cuando nosotros no tenemos la capacidad de poder responder de la manera que agrada a Dios. Y la idea con este estudio es precisamente agradar a Dios. Entremos ya en lo que es Tesalonicenses. Entonces, si tú te ubicas en Tesalonicenses 4:1, verás lo que dice la RBR, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de la manera en que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, si nos fijamos, lo puse en azul, las palabras que nos pueden ayudar a aterrizar son dos ideas, bueno, tres de hecho principales. Primero dice, ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor. Es decir, Pablo estaba dirigiéndose al pueblo de Tesalónica para que hicieran una reflexión, para que hicieran un alto y una exhortación, pero de ánimo. ¿Qué les está diciendo? ¿A qué los está animando? Digo, ya sabían ellos que estaban en persecución, que estaban en la mira de todos los demás que les rodeaban. Dice, les pedimos, dice la DHH, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros con el fin, con la finalidad de agradar a Dios. O sea, tu comportamiento y mi comportamiento tiene que ser fundamentado y dirigido hacia agradar a Dios y no a los hombres. Dice en la PDT, ya les enseñamos a vivir de la forma que a Dios le agrada y ustedes están viviendo de esa manera. Hay una parte muy importante de Pablo que me encanta, a diferencia al menos de mí, es que su forma de hablar era muy agradable, muy amable, nunca los regañaba, ¿no? Nunca los señalaba si estaban haciendo algo inadecuado, ¿no? Él reconocía que ellos estaban sufriendo y que estaban sintiendo lo difícil que es vivir una vida que le agrade a Dios. Dice la NTV, dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera tal que le agrade a Dios. Esa es la primera, digamos, perdón, la segunda idea. Y la tercera idea es el ánimo, dice la PDT, ahora los animamos y les pedimos en el Señor Jesús que se esfuercen más. Y a veces nosotros pensamos, bueno, si ya se estaban esforzando todavía, Pablo les decía que se esforzaran más. Sí, porque dice, insisto, él ya estaba reconociendo, dice la NBI, de hecho, ya lo están practicando. Y seguramente tú y yo estamos practicándolo de alguna u otra manera y no te sientas mal si no estás siendo perfecto. Acuérdense que no hay perfección alguna, somos perfectamente imperfectos delante de Dios, todos somos perfectos, pero porque su Hijo vino, nos salvó, nos redimió. Si tú y yo vivimos en esta perspectiva, en esta dinámica de aceptar la voluntad de Dios, de reconocer que necesitamos de su presencia en nuestra vida, de arrepentirnos cuando nos damos cuenta que estamos mal, estamos en santidad, estamos haciendo las cosas bien. Y él dice, o él nos dice, o le dice al pueblo que nos sigamos esforzando, que sigamos cada día, porque cada día tiene, como dice la palabra, su propio mal o su propio afán. Entonces, les estaba animando en primer versículo. En el segundo versículo dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dicen las otras versiones, ustedes conocen las instrucciones que les dimos. Y recuerden, dice la NTV, recuerden lo que les enseñamos. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? A gente que ya conocía la palabra de Dios, gente que ya tenía la experiencia. Entonces, hoy aplica perfectamente a nosotros, porque la palabra de Dios tiene autoridad misma del Señor. Cuando tú y yo predicamos o hablamos de la Biblia o de la palabra de Dios, quien habla es de parte de nuestro Señor Jesús. Entonces Dios tiene un plan y Él sabe que vamos a caer. Por eso
Miren, cuando Pablo le habla a las personas que ya conocen de la palabra de Dios, les habla con tanto amor y les dice, pues ya sabemos, ya conocemos, y ya sabemos que Jesús nos dijo esto, eh, y que la autoridad del Señor Jesús nos conviene por muchas razones seguirlo y vivir una vida en santidad. Entonces dice, bueno, cuidado, o sea, tengan cuidado, no estamos hablando como humanos, sino estamos hablando como, ay, perdón, como de parte de Dios. Entonces, en el 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. En aquel entonces, las costumbres eran, pues, tener relaciones sexuales. Acuérdense que había varios dioses, había influencia de griegos, había influencia de varias culturas y que tenían varios dioses. Entonces, desafortunadamente, era muy difícil para ellos mantenerse en santificación. Dice la DHH, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa. Dice la PDT, Dios quiere que sean cada vez más puros. Dice la NBI, la voluntad de Dios es que sean santificados. Entonces, cuando vivimos en un medio, por ejemplo, pues ciudades como Cancún, ¿no? Es donde estamos, actualmente, pues evidentemente aquí hay mucha disturbio, digamos, muchas formas o clases de vida que no conviene como cristianos. Dice que nadie cometa, dice la DHH, inmoralidades sexuales. En la RBD dice fornicación. En la PDT dice manténganse alejados de la inmoralidad sexual. Y lo mismo la NBI. Y luego dice, la versión de NTV dice la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. Y puede entrar por el oído, por la vista, por muchas maneras, muchas formas, y por nuestro pensamiento, nuestro sentimiento. Entonces hay muchas maneras o formas de provocarnos. Entonces estar atentos, ser cuidadosos con esta parte. En 1 Tesalonicenses 4:4 dice, en la RBR dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces aquí nos dirige, nos dice, bueno, sí, y en otra parte de la Biblia dice que si sabes que tu temperamento no tienes el don de la contención, de la continencia, entonces que cásate para que no te andes quemando, ¿no? La DHH dice, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo, aprenda a controlar su cuerpo, dice la PDT, dice la NTV, y como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. La LDLA dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. A mí me encanta que diga esta parte que dice que usen su cuerpo, dice la PDT, de una manera que les lleve a la pureza y honre a Dios. Y fíjense cómo nosotros, honra y honor, vivir en santidad es y honrar ¿cómo se dice? Y tener una vida controlada en nuestro cuerpo. Y la forma de controlar nuestro cuerpo es, pues, si tenemos, insisto, no tenemos el don de continencia, pues casarnos, tener nuestra propia pareja y no andar en impureza sexual. Entonces, les hablaba así, insisto, porque las costumbres de estos pueblos, pues, era tener relaciones sexuales, eh, era parte de sus cultos o de su forma de vivir. Entonces dice no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces dice la de HH, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen. O sea, no se mezclen o no hagan lo mismo que la gente hace con su cuerpo, porque ellos no conocen a Dios, pero tú sí lo conoces, dice la NBI, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y la NTV no es en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Entonces, cuando tú y yo sabemos, entendemos, conocemos la palabra de Dios, necesitamos cambiar rumbo y necesitamos cambiar la mirada y mirar hacia donde Dios está y tener mucho cuidado porque en tantito nos alejamos y entonces empezamos a ver o a sentir cosas que no son apropiadas y que bueno, que en lugar de ayudarnos
a servir y a seguir a Dios, pues nos aleja. Dice la RBR en Primera de Tesalonicenses 4:6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Fíjense qué importante, aguas, porque a veces engañamos a nuestros propios hermanos, dice, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya hemos dicho y testificado. A veces no queremos ver esta imagen de Dios porque siempre lo vemos como, no, Dios es bueno y Dios perdona, sí, pero hay cosas que te están diciendo, no hagas esto porque entonces sí, ya sabiendo que está mal, lo haces, entonces ahí sí, ya, ahora sí, como dicen por acá, ni cómo ayudarte, porque Dios sí el castigo yo lo entiendo como la justicia. Dios es justo. Te dice que hagas esto y que vas a tener una vida mejor, estable, sana. Obviamente es causa-consecuencia, pero si no lo haces y haces lo contrario, pues evidentemente hay una consecuencia. Entonces la PDT dice, ninguno debe hacerle daño a su hermano ni engañarlo de esa manera. Dice la NBI, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Dice la NTV, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto teniendo relaciones sexuales con su esposa. Entonces, tener cuidado porque lamentablemente a veces esto sucede dentro de nuestras iglesias. Entonces, recuerden que el mundo siempre nos va a juzgar y nos está en la mira. Entonces, tú y yo hacemos algo mal, algo que se supone que ellos hacen y para ellos sí está bien hacerlo si no crees en Dios, pero si crees en Dios, para ellos entonces está mal, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. La DHH dice, porque el Señor castiga duramente todo esto como ya los hemos advertido. Y dice la LBLA, el Señor es el vengador con todas estas cosas. Entonces, esa es una advertencia que les da a los creyentes, porque si bien es cierto, son fieles, están en la lucha. Dice, agua, sosténganse, manténganse y los anima, pero tener cuidado en no caer porque hay una consecuencia que daña. ¿Por qué daña? Porque daña no nada más a ti, daña a las personas con las que vives, a la comunidad donde estás, a los que te conoces. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Recuerden que Dios siempre cuida a su rebaño. En el 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino santificación. Entonces, el propósito del llamado de Dios, el hecho de que a ti y a mí nos haya dado la oportunidad de conocerlo, de acercarnos a Él, tiene un propósito claro. Dice, pues Dios, dice la DHH, no nos ha llamado a vivir en impureza. ¿Qué caso tendría vivir en impureza y decir que conocemos a Dios, ¿no? Eh, Porque Dios nos ha llamado, dice la NTV, a vivir vidas santas, no impuras, ¿no? Entonces, ese es el verdadero propósito de estar en el Señor, de estar en su camino. Nos dio la oportunidad de estar en un proceso de santificación. E insisto, es un proceso de santidad, de santificación. ¿Y qué es la santidad? Es tratar de conservarnos en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en nuestro cuerpo dirigido hacia Dios. No digo que no vamos a fallar, todos fallamos. Sin embargo, acuérdense, tanto David como todos los que puedas leer en la Biblia, Salomón, que fue tan sabio, se desvió, sí, pero se regresó y volví a hacer las cosas del Señor. Entonces, yo quiero invitarte y quiero animarte por si te has alejado de la iglesia. Regresa a la iglesia en el sentido no de un espacio físico, sino una reunión donde todos los que vamos ahí es porque necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo te animo a eso. No te alejes, acércate. Todos los seres humanos tenemos defectos. No vas a encontrar ninguna iglesia perfecta. Entonces, es importante tenerlo en consideración. Primera Tesalonicenses 4:8 dice así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, el de achacha, así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre. Entonces, esto no lo dice Pablo y es bueno que lo sepan, ni lo digo yo, sino está en la palabra de Dios. Dice la PDT, el que se niega a obedecer esto, no está negándose a obedecer a los hombres. Cuidado con esto, dice la NTV. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece las enseñanzas humanas. Y sigo leyendo, dice, sino que rechaza a Dios quien da el Espíritu Santo. Dios nos da el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, cuando tú y yo nos bautizamos, nos da el Espíritu Santo. Entonces ofendemos a Dios, al Espíritu de Dios, menospreciamos al Espíritu de Dios, porque toda tentación
dice que cuando tú te sostienes, acuérdate de las tentaciones de Jesús, que hizo sostenerse en la palabra de Dios y sostenerse en la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con las tentaciones? Huyeron, o Satanás, como le quieras llamar, porque a veces le echamos la culpa a Satanás, mas no nos asumimos la responsabilidad. Es importante asumir la responsabilidad de que Dios nos ha regalado el Espíritu, su Espíritu, para poder andar en el camino que Él ya nos dio, que Él preparó desde antes que naciéramos, para que anduviéramos en Él. Que no va a ser fácil, que vamos a ser despreciados, que vamos a sí, 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 todo sí, pero finalmente ese es el camino que realmente nos va a acercar al Padre. Entonces, en el 4:9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, aquí hago un paréntesis. El hecho de que algún hermano o hermana esté en un camino equivocado no es para que hagas leña al fuego, le eches más leña al fuego, sino para que lo ames. Lo ames en el sentido de orar por él, acercarte a él, estar presente en sus necesidades. Dice, en cuanto al amor entre hermanos, dice, no es necesario de la PDT que les escriba sobre el amor que deben tenerse como hermanos en Cristo, dice la NTV. No hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente. Luego dice la de HH, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Entonces, el amor en santidad es importante no confundirlo al amor carnal. Entonces, tener mucho cuidado ni abusar de eso, porque hay hermanos más débiles que otros, hay hermanos más fuertes que otros. Entonces, si tú eres un hermano que acaba de entrar y que estás estudiando con todo tu ánimo, por favor, si ves a alguien que no está haciendo lo correcto, no lo juzgues, más bien ora por él, aférrate más a Dios y dile, Señor, enséñame, ayúdame, no permitas que mi mirada se desvíe de al hombre, sino ayúdame a tener los ojos fijos a ti. Y eso va a ayudar a crecer en verdad, tanto a ti como a la persona que está contigo. Entonces dice el 4:10, dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos. Entonces miren qué lindo, está reconociendo que se están esforzando los de hermanos de Tesalónica. A pesar de la persecución y bueno, y que ellos sufrían castigos severos en el cuerpo y desprecio social, etcétera. Dice que están, y también los seis, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Dice, síganle, síganle y síganle y más, porque es fuerte. O sea, la lucha que tú y yo tenemos en el mundo, que le llamamos mundo, que bueno, finalmente, pues es todos los días de nuestra vida, en todos los quehaceres que hagamos, o sea, no hay diferencia entre el mundo y la iglesia en el sentido que físicamente estás en otro espacio, pero es la misma persona. Entonces dice, nosotros tenemos que ser amables, amorosos y tener un testimonio adecuado a todos los lugares donde estemos. Entonces, nosotros somos el mundo, ¿no? Entonces dice la DHH, pues así hacen ustedes con todos los hermanos que vivan en toda Macedonia. Dice PDT, en verdad ustedes aman a todos los hermanos de Macedonia. En la NTV, es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Acuérdate que, bueno, si lees todo el libro de Tesalonicenses, vas a ver cómo amaba muchísimo Pablo a los de Tesalónica por el amor que profesaban en hechos, en palabras y también físicamente. Ellos se ayudaban mutuamente. Entonces dice la NBI, no obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más. O sea, sí había amor, sí había compasión, sí había misericordia, pero decía, sosténganse y háganlo más, o sea, esfuércense cada día más. El 4:11 dice, y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Dos cosas importantes. Primero, que procuremos vivir tranquilos y ocupados en nuestros propios asuntos, ¿qué decir enfocados? Dice la PDT, hagan todo lo posible por vivir en paz. Enfóquense. Si hay un vecino molestoso, que tiene un trabajo, amigos o la misma iglesia, enfócate. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, dice la NTV, ocúpense de sus propios asuntos. Entonces, porque hermanas queridas y hermanos, a veces vemos qué hacen los hermanos mal, y estamos pendientes de ver, estamos juzgando cada momento. Entonces dice la PDT, y trabaje para ganarse la vida, como ya lo hemos dicho antes. Entonces, importante, Dios
es un Dios de acción. El espíritu se mueve y el espíritu es activo, no es pasivo. Y trabajar con sus propias manos, así les he mandado, dice la NBI. Entonces dice que nosotros tenemos que trabajar con nuestras propias manos para ganarnos la vida. Entonces el cristiano es activo, no es pasivo, no está esperando a que lo mantenga, no está esperando a que las cosas sucedan y que Dios te bendiga, sí, sino que es en acción. Y dice en 4:12, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces, cuando tú y yo estamos trabajando en las cosas de Dios y estamos manteniéndonos con nuestros propios esfuerzos, entonces ganaremos, como dice la DH, para que los que de afuera nos respeten, nos demos a conocer por gente trabajadora, honesta, confiable, responsable. Si tú y yo somos cristianos, ese es un título bastante grande, pues realmente es porque queremos o decidimos voluntariamente seguir a Cristo. Y eso tiene que ser voluntariamente, porque si nada más repetimos vanas palabrerías, como le decían en algunas ocasiones, la palabra de Dios le decía a los judíos, es precisamente porque se pierde el objetivo. Entonces, si siguen estas instrucciones, dice la PDT, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir. Entonces, no hace falta que les hables de Cristo, simplemente con tu forma y mi forma de vivir, así, ay, güey, qué bonito, oye, qué en paz te veo, oye, qué padre, y ya, de alguna manera, o no, de muchas maneras, estamos predicándole al mundo. Dice la NBI para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes. Entonces, tú eres responsable, trabajador, respetuoso de los demás, seguro te vas a dar a notar. Dice la NTV, entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven. ¿Ok? Y en la segunda parte, la PDT dice, ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. Entonces, Dios nos habla para que también seamos independientes en ese sentido. Dice la NTV, y ustedes no tendrán que depender de otros, que nadie nos diga que somos un lastre o lo que sea, sino que somos gente trabajadora, honesta, que no les estamos pidiendo nada porque sabemos que Dios nos da. Y miren, hermanitas, yo les digo por mí, no por ustedes, a veces nosotras anhelamos cosas o queremos que las cosas se hagan en el momento o tener el control. No, no es por ahí, es más bien depender de su voluntad, estar haciendo lo que tenemos que hacer. Si Dios nos llama a servirle de alguna manera, porque hay muchas formas de servir a Dios, ya sea acompañando a alguien, escuchándolo, aportando económicamente o simplemente orando por los demás. Eso es algo que es para el Señor y eso es lo que Dios quiere. Esa es la vida que Dios quiere. Bueno, en conclusiones. Bueno, entonces tenemos el primer punto que dice, ahora hermanos, les rogamos que sigan progresando cada día, que vivan de la manera que le agrada a Dios. Entonces, si tú y yo queremos agradar a Dios, esto es todos los días de nuestra vida. Dice, de hecho, ya lo están haciendo, les pedimos que se esfuercen más. Yo te animo para que nos esforcemos cada día, que no nada más sea un estudio y ya un día el domingo y adiós, sino que cada día incluyas en tu vida oraciones, que incluyas un estudio, un versículo que te ayude a recordar que eres hija, hijo de Dios. Y eso te va a ir, es gotita, gotita, gotita. Dice, ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor. Entonces, nosotros entendemos lo que dice la palabra de Dios porque es de voluntad de Dios. Luego dice, lo que Dios quiere es que seamos cada vez más puros, que llevemos una vida santa, que nos alejemos de las impurezas sexuales, de todo pecado sexual, de la fornicación, etcétera. Y luego el cuarto punto dice que cada uno sepa controlar su cuerpo, usar nuestro cuerpo de tal manera que lleve pureza y honra a Dios. Entonces, tener cuidado con nuestro cuerpo, mis queridas, amadas hermanas. Dice, no nos dejemos llevar por pasiones y malos deseos, como viven los que no conocen a Dios ni sus caminos. Entonces tenemos un camino, no, no nos desviemos. Ninguno debe engañar al hermano, cuidado, o al prójimo con estas cosas. El Señor castiga a todos los que cometen estos pecados, como ya se ha advertido antes. O sea, claro que te va a castigar Dios porque lo mereces o porque lo merecemos. Dios es justo y su justicia no es nada más cuando nos da, sino también cuando
cuando tenemos la consecuencia. Y es bueno arrepentirte y reconocerlo, pero va a haber consecuencias, sí, sí va a haber consecuencias, pero no es lo mismo una consecuencia con Dios que sin Dios, eso tenlo por seguro. Entonces, pues Dios dice, no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación para vivir vidas santas. Ese es el propósito tuyo y mío en este mundo. Y acuérdate que nosotros creemos en la vida eterna. Si tú y yo hiciéramos un poquito cada día, con nuestras vidas para modificar, para darnos cuenta de qué estamos haciendo, para darnos cuenta que no somos o que no estamos de acuerdo en muchas cosas que pasan en este mundo y que defendemos nuestra postura, nuestros valores delante de Dios, pero también delante de los hombres. Eso es importante porque lo es para Dios. Dice, por lo tanto, el que se niega a obedecer esta enseñanza no desprecia a ningún hombre, sino que Dios que nos da su espíritu. Entonces, sí lo podemos hacer, hermanas y hermanitos, porque tenemos el Espíritu de Dios que vive y habita dentro de nosotros. Y Él tiene poder y autoridad en nuestra vida. Y si no lo tienes, porque no se lo has dado. Entonces, yo te invito a que le digamos, le invitemos a Dios a que gobierne nuestras vidas. Cedamos el poder a Dios en nuestras vidas. Luego dice, pero acerca de la importancia del amor entre ustedes no es necesario que les escriba nada porque Dios mismo nos enseñó a amarnos unos a otros. ¿Ok? Entonces dice, bueno, no es necesidad que les hable del amor, pues Dios nos dijo que nos amemos unos a otros, y no nada más a los hermanos de la fe, también a las personas que nos rodean. Dice, en verdad ustedes ya muestran el amor a los hermanos que viven en Macedonia, y eso es lo que también tenemos que visualizar, no es nada más a los de la iglesia, sino también a los que viven alrededor nuestro, pero los animamos a amarse aún más. Dice, procuremos vivir tranquilos, en paz y ocupados en nuestros propios asuntos, trabajar con nuestras propias manos para ganarnos la vida, como ya nos han dicho antes, como ya se ha dicho, ¿no? Somos activos, depender de Dios, ¿no? Y de nuestros propios esfuerzos. Si seguimos estas instrucciones, dice la palabra de Dios, la gente que no cree en Dios nos respetará nuestra forma de vivir y no tendremos que depender de nada. Entonces, si tú crees que no impactas al mundo, te equivocas, sí lo impactas. Nada más que aquí, como dice Deuteronomio, tú tienes que decidir cómo lo quieres impactar, positiva o negativamente. ¿Cómo quieres ser en el mundo? ¿Para edificar o para destruir? ¿Para construir o para hablar mal de lo que es o que hablen mal de la iglesia? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Oro por ti, oro por mí, para que Dios nos ayude a tener una vida que honre a nuestro Señor, a nuestro Padre. Ese es un camino compartido, mis hermanas queridas. Todas tenemos siempre algo que hacer, algo que arreglar, pero yo te quiero animar el día de hoy, y dejarte como siempre, si tú quieres ver las series completas, pues ya sabes, estamos en la Iglesia de Cristo Cancún Centro, esa es la página y yo te invito a que pues lo compartas, que lo vivas, que si tienes dudas o cualquier cosa que podamos compartir con mucho gusto. Y bueno, ya para finalizar, yo quisiera pues hacer una oración precisamente para que Dios nos ayude en nuestras vidas, que nos enseñe a caminar como Él quiere para que le agrademos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta hermosa oportunidad, Señor. Bendice a mis hermanos, hermanas que han escuchado, y si no te conocen, Señor, que te conozcan, que se den la oportunidad de que tú entres en sus vidas, Padre, que escuchen tu voz, que en realidad escudriñemos la palabra, que oremos, que estemos cerca de ti, Señor. Ayúdanos a esforzarnos cada día, Señor. Gracias por mis hermanitas y hermanitos que se esfuerzan cada día, y por mí, Señor, ayúdanos a comprender cada día más, Señor, a seguir avanzando, Señor, a seguir tomados de tu mano, Señor, y permítenos ser luz y sal en el mundo, Señor, de tener unas vidas que te agraden, Señor, para que los que no te conocen nos respeten y vean quiénes somos en verdad. Enséñanos y ayúdanos y fortalécenos, porque te lo estamos pidiendo, Señor, en el poder y autoridad de tu Santo Espíritu que nos has dado, y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro, te lo pedimos esto. Amén. Pues muy bien, muchísimas gracias, de verdad, el estar conectado, y pues espero tenerte en la próxima grabación.